pues hoy vamos a ir al libro de Ageo. El libro de Ageo es uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento. Es un libro, es un profeta, un libro de los profetas, el segundo libro más corto del Antiguo Testamento, pero es extremadamente práctico. Tiene mensajes claros, sencillos, fáciles de desempaquetar, y yo os animo a todos esta tarde a ir y leer lentamente y seguidamente el libro de Ageo después de volver a casa. Es, como digo, es muy práctico, muy fácil de seguir, y yo creo que será de bendición, desde luego, especialmente después de pasar un tiempo así estudiándolo. Para esta mañana, en el tiempo que tenemos, vamos a enfocarnos en lo que sería la introducción o la primera de cinco mensajes que dio Ageo en su ministerio, y después vamos a saltar a unos cuantos versículos más para completar la historia o completar el libro, pero vamos a ir, pues eso, saltando un poquito. Pero nos vamos a enfocar en lo que decía, esta primera idea y lo que es realmente el propósito del libro de Ageo. Vamos a empezar hablando, después os doy un poco más de contexto para ubicarnos un poco en la historia de los judíos donde estamos, y después entramos a la palabra. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por el tiempo aquí, gracias por el privilegio que es estudiar tu palabra. Te pido que nos guíes, pido que este tiempo sea un tiempo de provecho a cada uno. Pido que me ayudes a mí a hablar claramente, y te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El profeta Ageo fue un contemporáneo de Sofonías, contemporáneo de Esdras. Para mí siempre es más fácil recordar dónde están los profetas cuando piensas en el rey, o lo que sería el líder de Israel, el que estaba dirigiendo a Israel cuando sirvió. Ageo seguramente vino a la tierra de Israel con Esdras después del cautiverio en Babilonia, ahí por el año 500, lo tengo aquí apuntado porque nos dice el versículo 1, el año 520 antes de Cristo, más o menos. Vinieron la primera ronda de judíos que estaban en el cautiverio después de la destrucción de Jerusalén. Volvieron a Jerusalén a intentar reconstruir, volver a formar el reino de Israel después de su cautiverio. Ageo era un profeta que sirvió durante ese tiempo. Bien, entonces vino con ellos. Los profetas, pensamos a veces en una persona pues con capucha, casi como un mago o algo así en el Antiguo Testamento. Los profetas eran simplemente predicadores, lo más comparable quizás que había en esos tiempos a un pastor, uno que simplemente enseña la Biblia. Esos eran los profetas. A veces tenían profecía o palabra directa de Dios, nueva, pero en sí su ministerio básico era enseñar la Biblia que se había escrito hasta ese punto, ¿no? Y fueron, pues como Ageo, algunos, pues parte de escribir la Biblia también, ¿no? Con las profecías que Dios les dio. Entonces, Ageo es mencionado poco en el resto de la Biblia. Se menciona más a Sofonías y a Esdras y los contemporáneos suyos, ¿bien? Pero Ageo fue instrumental en un reavivamiento espiritual en el corazón de los judíos. Hay que recordar, el reino de Israel espiritualmente iba básicamente en declive. Hubieron altos y bajos, pero fue en declive hasta el punto cuando Nabucodonosor vino, destruyó la ciudad de Jerusalén, y bueno, las ciudades alrededor también, destruyó el templo y llevó cautivo a la mayoría de la ciudad. Les llevó a Babilonia y les esparció un poco por el imperio babilónico. Eso vino directamente como castigo de Dios por el pecado de los judíos. Los profetas llevaban muchas generaciones prometiendo castigos si la gente no se arrepentía.
no se arrepintieron y Dios mandó al rey Nabucodonosor y eso fue el castigo de Dios sobre Israel. En cautiverio vemos a Daniel, vemos a algunos profetas enseñando y hubo algo de resurgimiento espiritual en cautiverio, así como en los tiempos de los jueces, cuando eran pues, derrotados por los enemigos. Muchas veces en cautiverio el pueblo volvía a Dios por necesidad, pues en exilio también, hasta cierto punto, y vemos que este grupo de judíos vuelve a querer servir a Cristo, y Dios les abre la ventana. El rey Ciro hace una proclamación para que puedan volver los judíos a restablecerse en su tierra, en su lugar prometido. Entonces vuelven, y básicamente ahí es donde entramos aquí en Ageo. Ageo nos va a contar un poquito más de la historia y más del contexto cuando empecemos a leer, ¿no? Pero básicamente ahí nos encontramos. Es un pueblo que continuamente está en altibajos espirituales. Y vemos que vinieron un poco con ánimos de hacer lo correcto y servir a Dios, pero en cuanto llegaron a Jerusalén y se toparon con la realidad, muy pronto se desanimaron. Es lo que pasa muchas veces con un cambio grande. En este caso, muchos de estos habían nacido en cautiverio y vinieron y era todo nuevo y vieron que era más difícil de lo que se habían imaginado y se desanimaron. Es ahí donde entra Ageo, básicamente. Bien, si vamos a empezar leyendo, versículo 1 nos dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Todo esto se puede reducir básicamente al año 520 a.C., más o menos. Vino palabra de Jehová por medio de profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Zorobabel es el nieto del último rey antes del cautiverio. O sea, él es parte de la línea real. Zorobabel fue ancestro de Jesús, bien, por la familia de José. Si hubiese rey en Israel sería Zorobabel. Ahora ellos no son, ahora no hay rey porque son súbditos de Babilonia, pero él es de la línea real, descendiente de David. A Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Este es pues el levita, el que sería tenemos al líder político y al líder espiritual. Y Ageo les habla palabra de Jehová a estos dos, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ahora, hay que volver a pensar en el tiempo de los judíos. Para el judío, nosotros no tenemos nada en nuestro día que compare con lo que era el templo en el día de los judíos, ¿no? El templo era el edificio céntrico para los que creían en Jehová. El templo no era un lugar mágico, no era, o sea, era la casa de Dios en un lugar, de una manera simbólica, y ya está, ¿no? Dios, otra vez, no tiene cuerpo, Dios no está limitado a un espacio, Dios no era contenido por el templo ni por esta casa de Dios, ¿no? Pero Dios diseñó el templo y Dios les dijo a los judíos de edificar un templo que fuese un lugar, pues, representativo de su presencia, donde los judíos podían venir una vez al año, como mínimo, a venir al templo y sacrificar, y era como acercarse a Dios. Era simbólico. Sabemos que Dios, otra vez, no está limitado a un lugar. La gente podía tener una relación con Dios sin venir al templo, pero esto era el orden establecido por Dios desde Moisés, que enseñó y inauguró primero el tabernáculo, después el templo de Salomón, que fue pues representativo de que Dios vive con los judíos. Bien, Dios es el Dios de los judíos y nosotros nos identificamos con él. Ahora, el templo de Salomón fue destruido cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén también. El templo, de hecho, aquí, esto es una idea, una representación, pero esto es básicamente idea de lo que fue el templo de Salomón. Fue una estructura, bueno,
nos dice la Biblia, increíble, esplendorosa. Pero todo esto fue destruido, fue hecho ruinas por Nabucodonosor cuando llevó afuera a los cautivos. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Los judíos han vuelto a Jerusalén y están viviendo en Jerusalén sin un templo. Ahora, otra vez, Dios no necesita un templo. Pueden adorar a Dios sin. De hecho, en cautiverio, en Babilonia, adoraban a Dios, tuvieron relación con Él, fueron salvos. O sea, todo así de forma normal. Pero Dios dijo, ya que estáis en Jerusalén, el templo sigue siendo una cosa importante. Y dice, el pueblo está aplazando la construcción del templo. En realidad lo que ocurrió cuando vinieron los judíos con Esdras, empezaron a construir el templo. Después hubieron de las naciones alrededor, los que no eran judíos, pero ahora estaban viviendo allí, hubo confrontamientos, se enfadaron con los judíos, les pusieron pegas y abandonaron la obra. O sea, empezaron, una de las razones principales por volver a Jerusalén era construir el templo. Y lo iniciaron, pero lo abandonaron, y el proyecto se quedó pausado. No sé cuántas personas pues podemos identificarnos con un proyecto pues empezado, con todas las ganas de hacerlo, pero por cualquier razón pues lo abandonas a mitad del trabajo. Así se había quedado el templo. ¿Bien? Dios está diciendo, o sea, yo quiero que construyáis el templo. Es algo importante, es algo que deberíais hacer. Y el pueblo está diciendo, es que ahora no es el momento. Y yo me puedo imaginar, viniendo el pueblo de la nada, pues tienen que construir sus casas, tienen que labrar sus terrenos. Hay un montón de cosas que tienen que hacer para establecer sus propias vidas. Y dirían, a ver, sabemos que el templo es importante, pero vamos a priorizar otras cosas porque hay mucho que hacer aquí y ya llegaremos en su día. Ya llegaremos cuando podamos a el templo que representa en nuestra vida espiritual, al final. Representativo, pero es lo que es la parte visible de la religión de los judíos. Lo habían aplazado. Habían pasado ya unos 12 años o así. 12 años desde que llegaron y todavía no se había construido el templo. Eso es cuando viene palabra. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Aquí vemos otra vez en qué se estaban ocupando. Pues estaban ocupándose en sus casas. A ver, es algo importante. Pero dice Ageo, a ver, estáis ahora en vuestras casas artesanadas. Es básicamente la idea de que tenéis lo mínimo para vivir y algo más. O sea, estáis elaborando las casas. Jorge, ¿te importaría traerme un vaso de agua? Sí. Gracias. Hola, Clara. Perdone. No, bienvenida. Estáis viviendo en vuestras casas construidas, estáis preocupándoos por vuestras viviendas, y la casa de Dios está desierta. O sea, estáis poniendo, pues, simbólicamente vuestra vida por delante de lo que sería la casa de Dios. Otra vez, Dios no necesita casa como lo que necesita un humano, pero era cuestión de prioridades aquí, ¿no? Estáis preocupándoos por la vida aquí física. Gracias. A ver. Os estáis preocupando por vuestras necesidades aquí básicas y estáis poniendo en un segundo plano lo que sería la religión, el servicio a Jehová. Pues dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Eso lo que puse como título del pasaje, ¿no? Meditad en los caminos. Otra forma de decirlo sería, piensa bien tus prioridades. Medita significa, pues, para y piensa, reflexiona. Mira tu vida, mira lo que estás haciendo ahora y evalúa. ¿Es más importante que estés añadiendo cosas decorosas a tu casa aquí, o sería más importante preocuparte por la casa de Dios en este momento, lo que sería el templo? Bien. Meditad bien sobre vuestros caminos. Dice,
sembráis mucho y recogéis poco. Aquí nos da una lista Dios de las cosas que están haciendo. Bien, pues dice, 1, sembráis, pero ¿qué pasa? Sembráis mucho, recogéis poco. Eso no es como debería funcionar la cosa, ¿no? Debería sembrar, si siembra mucho, debería recoger mucho, pero se están quedando frustrados porque dicen, porque están sembrando y recogiendo menos de lo que esperan. Dice, coméis y no os saciáis. Alguno igual conoce esa idea. Comes, pero no es suficiente, no es te quedas con hambre. El que ha pasado por dieta quizás o algo así. Bebéis y no os quedéis satisfechos, lo mismo. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal, pero en saco roto. ¿Sentido alguna vez como que, o sea, recibes el dinero por el trabajo que haces y parece que se te pierde por el camino a casa? Dios está diciendo, a ver, estáis ocupados y todas estas cosas, ojo, son importantes. Eclesiastés habla de todas estas cosas, ¿no? Diciendo, hay un lugar y momento para tu casa, para tu comida, tu bebida, tu ropa, el trabajo. Todas estas cosas no está diciendo a Ageo que deberíais abandonar estas cosas, que no son importantes. Pero dice, estáis haciendo todo esto, os estáis quedando por debajo de lo que esperáis. ¿Qué debería pasar? Deberíais reflexionar, porque quizás no estáis preocupándoos correctamente, no estáis priorizando bien el esfuerzo o la energía de vuestras vidas. Al final todos nosotros tenemos una reserva de energía, una reserva de tiempo, y podemos gastar ese tiempo en unas cuantas cosas limitadas. Estáis esforzándoos en estas cosas, y cuanto más hacéis, menos rendimiento os da, y eso dice Dios, eso es señal de que deberíais revalorar. Deberíais pensar en vuestros caminos, meditar en vuestros caminos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, repite la misma frase, es importante. Dice, meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué es? El camino representa las decisiones que tomas, la dirección de tu vida. ¿Cuáles son tus metas? Otra vez, ¿cómo estás utilizando tu tiempo, tus energías? Esa reserva que tienes de tiempo y energía, ¿cómo lo estás usando? Dice, medita sobre vuestros caminos. Dice, esto es lo que deberíais hacer. Al final Dios está hablando por medio del profeta para corregir, ¿no? Para decirles qué es lo que deberían hacer. Dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Muy sencillo. A ver, han estado reedificando casas hasta ahora. Saben cómo hacer esto, ¿no? Pero han estado en sus casas. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa o el templo, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Al final, ¿por qué era importante el templo? Era importante a nivel espiritual del pueblo, desde luego. Pero lo que Dios dice aquí es otra, o sea, lo que Dios pone por importante es otra cosa. Una cosa más importante aún. Dios dice, ¿por qué deberíais construir el templo? ¿Por qué deberíais estar esforzándoos en otra cosa ahora? ¿Por qué? Pondré allí mi voluntad. Eso es que Dios va a demostrar, o sea, haciendo eso va a demostrar su plan. Eso es lo que os va a dirigir a mi voluntad. Y yo seré glorificado con esa casa. El templo, al final, sirve para que la gente vea y piense en Dios. En tiempos antiguos, pues habían templos para un montón de dioses falsos también, ¿no? El templo, pues, era una cosa común en su día. Hoy en día no tenemos templos, pues la gente, pues, construye quizás un monumento, una estatua, ¿no? Una cosa que te hace pensar en tal persona, figura importante o relativamente importante de la historia o del presente. El templo, función sencilla o función básica, tenía la función de que la gente lo viera y pensara en el Dios del templo. En este caso, el único Dios, ¿no? Jehová, el dueño de esta casa. Y el templo sería para la gloria de Dios. La gloria de Dios es un concepto muy amplio,
No vamos a pasar mucho tiempo hablando de lo que significa, pero la Biblia habla siempre de esta idea de enaltecer a Dios, exaltar o hacer grande a Dios. Eso es glorificar a Dios. Dios es grande, lo digas o no. No es como en algunas películas, ¿no?, donde el Dios es más fuerte según las oraciones que se le hacen o según los sacrificios o lo que sea. Dios es grande, no obstante de lo que digamos nosotros o hagamos nosotros o los templos que podamos construir. ¿Bien? Dios no necesita que la gente le exalte o le glorifique, pero Dios lo merece. O sea, eso es digno de la persona de Dios. Dios merece nuestra adoración y merece la gloria y quiere la gloria de los hombres. Cuando Dios dice, yo quiero que se haga este templo, está diciendo, debería ocupar un lugar más preeminente en vuestras vidas el nombre de Dios, la persona de Dios. El templo no va a traer ninguna magia a las vidas de los judíos, pero lo que va a hacer es va a hacer que Dios sea más preeminente en sus vidas. Va a hacer que la gente les vea y diga, estos son seguidores de Dios. Oramos aquí siempre que nuestra iglesia sea un lugar que refleje a Dios a nuestra comunidad. ¿No? Eso es mi deseo, eso debería ser la función aquí de nuestra iglesia. Es un fracaso si nuestra iglesia es simplemente un lugar más donde el enfoque quizás es en las personas que están en la iglesia. La iglesia no es la misma cosa que el templo, evidentemente, ¿no? Pero la iglesia debería servir para dirigir los ojos de la gente a nuestro alrededor a Dios. ¿Bien? Debería estar aquí para decir, mira, nosotros venimos aquí para adorar a Dios y porque Dios nos está cambiando las vidas y deberíamos estar dirigiendo la mirada hacia Dios. Básicamente la misma función del templo. Y lo que Dios está diciendo aquí, yo seré glorificado cuando se construya el templo. La gente va a mirar a Dios. Eso es importante. Eso es lo que deberíais estar haciendo ahora. Hay mucho que no sabemos de este tiempo de la historia judía. Obviamente tenían, como decía al principio, tenían cosas importantes que hacer. Lo que sabemos sencillamente, lo que tenemos claro por las palabras de Geo, es que no estaban haciendo suficiente para exaltar a Dios, para ponerle preeminencia a Dios. Dios tenía un segundo plano a sus vidas. Ahora, ¿cuál es el balance perfecto de cuánto esfuerzo tenían que meter al templo y cuánto esfuerzo en sus casas? Bueno, la Biblia no nos dice. La Biblia simplemente nos dice que no estaban haciendo lo suficiente y Dios estaba enfadado o estaba queriendo cambiar eso de que Él tuviera lugar más importante, más preeminente en sus vidas. Bien, lo mismo aquí. Yo no puedo decir en tu vida, pues, tanto por ciento de tu tiempo debería ser dirigido a Dios o al ministerio o a estas cosas. O sea, yo no puedo ir y darte las medidas perfectas de cómo deberías estar usando tu tiempo y utilizando tu vida. Yo no conozco tu vida, yo no conozco la voluntad de Dios para tu vida. Pero lo que Dios decía al pueblo era, medita sobre tus caminos, piensa a ver si no estás pasando demasiado tiempo en tu propia vida y dejando a un lado lo importante, que en este caso era construir el templo. Eso es lo único que puedo decir yo también, ¿no? Es medita, refleja en tu propia vida y a ver si Dios tiene el lugar que debería tener ahora. Si sí, genial, ¿no? Nos vamos a casa ya. Pero quizás nos falte todavía proporcionar bien la medida de nuestro tiempo y la medida de nuestro esfuerzo. Quizás Dios merece un poco más de lugar en nuestras vidas de lo que le estamos dando. Eso lo tienes que debatir tú con Dios. Tienes que decir, Dios,
dirígeme, yo quiero tu voluntad y yo quiero que tú me digas si debería estar haciendo algo de una forma diferente, ¿no? Y Dios te lo dejará claro. Bueno, dice Dios, deberíais estar construyendo el templo, ¿por qué? Porque yo seré glorificado, eso es lo que ha dicho Jehová. Bien, Dios da instrucciones muy claras aquí. Dice, aquí vuelve un poquito a lo que están haciendo ahora, el status quo ahora. Dice, buscáis mucho y halláis poco. Vivimos en tiempo donde se puede encontrar de todo. Tenemos Amazon, tenemos tiendas, miles, todas partes. Tenemos la habilidad de aprender lo que queramos casi y hacer lo que queramos. Tenemos tremendas opciones para buscar y hallar hoy en día, ¿no? Pero la gente no es más satisfecha ahora que antes, no está más llena ahora que antes. De hecho, pues, quizás más vacía que nunca. Dios dice, buscáis mucho, o sea, si fuese por el tiempo y el esfuerzo que metéis en buscar algo bueno, pues deberíais tenerlo todo, pero no, estáis buscando mucho y encontrando poco. Dice, encerráis en casa, hoy en día se diría, pues metéis vuestros ahorros en el banco, de eso está hablando, ¿no? Estáis guardándolo, como hizo Acán con lo prohibido que robó de la ciudad de Jericó. Lo encerráis en vuestra casa para proteger, y dice, y yo lo disiparé en un soplo. Viene un terremoto y lo pierdes, por ejemplo, ¿no? Se pierde el dinero el banco, la inversión reduce o lo que sea, ¿no? Estáis intentando ahorrar y están desapareciendo los ahorros. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto, otra vez, mi casa está desierta. Porque no son malos necesariamente las cosas que estáis haciendo, pero son menos importantes que lo que estáis dejando a un lado. Mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa en vez de al templo, a la casa de Dios, lo que deberían estar haciendo en este momento. Continúa diciendo, por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Decía antes, no sembráis mucho y recogéis poco. ¿Por qué? Porque no hay lluvia. ¿Por qué no hay lluvia? Porque no estáis haciendo lo que deberíais hacer. ¿Quién es el que manda la lluvia? Es Dios. Dios es el que enciende la manilla a la cantidad que Él quiere. Y dice, Dios, yo os estoy quitando lluvia porque no estáis haciendo lo correcto. Esto les debería recordar a las promesas a Abraham y a Moisés. Desde el inicio Dios siempre les dijo, vuestras tierras serán fructíferas, vais a ser bendecidos con la condición de que me obedezcáis. Hagáis mi plan y os saldrá bien si lo hacéis. Si no lo hacéis, cerraré las ventanas del cielo, dice, y no caerá lluvia y no vais a prosperar. Y es lo que Dios dice aquí. Por eso detuve los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Otra vez, aunque metáis más esfuerzo, no sacáis más. Es perder el tiempo. A veces cuando estás trabajando en algo y llegas a un punto donde meter más esfuerzo no da más rendimiento. O sea, has llegado a un punto donde has hecho o demasiado o has hecho algo mal, y por mucho que intentes seguir haciendo lo mismo, pues no va a cambiar. O sea, es directamente echar a la basura tus energías, ¿no? Y es lo que está pasando aquí. Estáis intentando mucho y no os está saliendo. ¿Por qué? Porque habéis dejado a un lado lo que es mi plan para vosotros. En este caso es la construcción del templo. La tierra ha detenido sus frutos. Por mucho que intentes, no vas a hacer que llueva y no vas a hacer que la tierra dé más fruto, porque eso lo controla Dios. Yo llamé la sequía sobre esta tierra. Otra vez, esta idea de que Dios está en control de lo que tú recojas. Y Dios ha mandado sequía. Dice, yo llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Yo no sé si alguno de vosotros tiene esa misma sensación ahora, ¿no? Esta sensación de que, pues, por mucho que intento avanzar, no es como luchar contra un muro.
no está cediendo, no estoy avanzando, algo va mal. Eso es lo que Dios describe aquí de los judíos. ¿Bien? Igual no, igual sí, yo estoy bastante convencido de que estoy en el plan de Dios y creo que estoy haciendo, igual no de manera perfecta, pero estoy haciendo básicamente lo que Dios quiere de mí y espero que sea el caso. Pero si te encuentras en situación como aquí con los judíos, que veían, es que me falta, hay trabajo que hacer y me falta mucho, no tengo tiempo para el templo porque tengo que sacar adelante todas estas cosas. Y invertían más y más y más y sacrificaban más sin cambios. Eso debería hacerte parar, meditar en tus caminos. Eso es lo que decía Dios, ¿no? Para, échate atrás, evalúa cómo estás utilizando tus esfuerzos, utilizando tus energías. Quizás eso es señal de que estás yendo en sentido contrario, estás yendo en contra del plan de Dios. Y por mucho que intentes luchar contra el plan de Dios, pues no vas a salir adelante hasta que cojas el camino correcto. Evalúa, dice. Este mensaje de Ageo lo usó Dios, pues, grandemente en la vida de los judíos, porque después de las palabras de Ageo se pusieron a trabajar y construyeron el templo. Y creo que no puse, iba a poner foto del segundo templo y se me olvidó añadir aquí. Pero construyeron lo que sería el segundo templo. Desde luego no fue tan esplendoroso como el de Salomón, pero a Dios ni le impresionaba el de Salomón ni les impresionaba el de Esdras, ¿no? O sea, lo que importaba era que habían metido el esfuerzo y habían cumplido el trabajo. Esto tuvo un efecto. Resultó en un cambio de actitud grande en los judíos y, como dije al principio, hubo un reavivamiento espiritual donde dijeron, pues vamos a probar lo que ha dicho Ageo, vamos a probar redirigir nuestros esfuerzos y vamos a completar el templo. Es exactamente lo que hicieron y Dios les bendijo por ello. ¿Bien? Hubo cambio. Hay una serie de mensajes, más mensajes aquí en el libro de Ageo. Como dije, en casa, si quieres continuar con el libro, leer los próximos, lo que queda de este capítulo, el próximo capítulo. Hay mucho allí que aprender porque, o sea, esto era el paso 1, medir sobre tus caminos, prioriza bien las cosas y después habían otros pasos que completar, ¿no? Y Dios les dirigió. Os animo a leerlo, pero vamos a saltar y leer unos cuantos versículos más para ver un poco cómo termina la historia y vamos a dejarlo, ¿bien? Pero nos quedamos con el mensaje principal de hoy de meditar en tus caminos. Si saltamos al capítulo 2, capítulo 2, 6 y 7, Dios empieza a dar un poco de la razón por el cual les dijo, quiero que hagáis otra cosa. Les abrió un poco la ventana a su plan para el futuro. Ahora, estos son judíos en los años 500 a.C. Ellos no van a ver lo que es esta profecía. Esto viene mucho, está hablando del Señor Jesús, ¿bien? Está hablando de algo en el futuro. Pero Dios les deja ver un poquito de su plan. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco, ese poco serían unos 500 años, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Eso es referencia al Mesías, el que es el ayudador de las naciones, el que es bueno para las naciones, el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es curioso, ¿qué es lo que pasa en el templo cuando Jesús murió en la cruz? ¿Os acordáis? El velo del templo que separaba el lugar santísimo de lo demás, el velo del templo se rasgó y de una forma lo que fue el lugar santísimo se escapó y fue simbólico. Esto fue simplemente para ilustrar la idea de que si antes la presencia de Dios estaba contenida en el templo, que no era así, pero era representativo, ¿no? Si fue así antes, pues ahora no. Ahora
todos tienen acceso a la presencia de Dios. Eso fue lo que era el romper el velo. Y el templo ya no tenía, ya no servía la función de hospedar a Dios. En la idea de que ahora todos tienen acceso a Dios. Y es literalmente lo que pasó cuando Jesús murió, mandó al Espíritu Santo y todos tenemos acceso directo a Dios sin necesidad de un sacerdote, sin necesidad de un templo y los rituales judíos. Todos tenemos acceso a Dios ahora y eso es lo que ocurrió con la muerte del Señor Jesús. Dice, se llenará de gloria la casa. El templo, yo creo, sirvió su función y nos dio esta ilustración de la presencia de Dios y de lo que significó la muerte de Dios. Esa imagen del velo del templo que se rasgó fue una cosa extremadamente importante en que describió un cambio en la forma de que Dios trataba con los humanos. Y todo eso vino a cabo, pues, por la muerte de Jesús. Ahora, por eso era importante que los judíos construyeran el templo. Por eso quería Dios que se hiciera. Ahora, entre Esdras y Jesús pasaron muchos años, subió mucho. El templo segundo no se suele llamar el templo de Esdras, porque es el templo de Herodes, porque el rey Herodes añadió, modificó y se hizo mucho más con el templo. Pero fue el templo que se construyó en Esdras y en Ageo. O sea, esa imagen vívida de Dios abriendo su presencia a todos, eso ocurrió por los esfuerzos de las personas aquí en Ageo, ¿no? Los que obedecieron las instrucciones de Dios para ellos. Y eso fue algo tremendamente importante. Llenaré de gloria esta casa. También referencia, yo creo, al futuro Jerusalén y el futuro templo, pero eso es diferente porque eso es un tercer templo que no se ha construido todavía, ¿no? Eso está hablando de la próxima casa. La casa de el segundo templo, eso sirvió su función ahí en el momento del Señor Jesús. Bien, saltamos un poco más en el tiempo. Ageo 2, 21 y 22. Bien, lo siento por los saltos. Después, si queréis, rellenas los huecos en casa. Yo haré temblar los cielos y la tierra otra vez. Descripción del poder de Dios. Haré temblar los cielos y la tierra, trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y los jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Jesús está diciendo, yo voy a venir y voy a darle toda la vuelta al mundo. Va a ser, o sea, todo lo que es establecido aquí como normal va a ser volcado. Todo va a temblar. Los reyes van a dejar de ser reyes, los reinos van a dejar de ser esos reinos. Todo va a cambiar. Yo voy a volcarlo todo cuando venga. Dice, y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré. Y ahora habla a los que son contemporáneos de Ageo, ¿no? ¿Os acordáis del principio? Dice, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío. Dice, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Y es súper curioso cómo, esto es por cierto el último versículo de Ageo, es como termina el libro. Súper curioso cómo Dios lo convierte en una nota personal a Zorobabel. ¿Os acordáis que es el líder político de los judíos en este momento? Él es el descendiente de David, a través de él viene el Señor Jesús, él es de la línea del Mesías, etc. Dios le dice, en aquel día, hablando del futuro, esto es referencia a la segunda venida del Señor, cuando él establece su reino, ¿no? Y te tomaré a ti, Zorobabel, que evidentemente murió hace muchos años, pero estará en ese día. Te tomaré, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. ¿Qué significa esto de anillo de sellar? Esto es, bueno, sabéis, cuando se hacía cuando se sellaba un sobre, el sello de una persona, era como para nosotros una firma, en un sentido. El sello de cada uno era único, era la forma de identificar
a la persona. Las personas pues diseñaban su propio sello y era una cosa que solo venía de esa persona. Y además pues el sello demostraba eso, que la veracidad de algo que no había sido abierto. Pero el anillo de sellar es hablar de como si fuera el DNI de una persona. ¿Bien? Es lo que te identifica a ti como persona única. Ese anillo es, pues, como tu firma, como tu DNI, como tu ADN, como quieras, tu huella, como quieras verlo, ¿no? Eso es lo que te identifica a ti, Zorobabel, en ese día futuro. O sea, Dios está hablando, yo te veo a ti como persona individual, y dice, y yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Acuérdate, Ageo está dirigiéndose directamente a esta persona. Él es el que va a animar al pueblo, ¿no? Y Dios está diciendo, yo te he escogido para una tarea, y te conozco por nombre, te conozco perfectamente a ti como persona, y te he escogido igual que uno escoge su anillo de sellar. O sea, individualmente a ti te he puesto para este trabajo exactamente lo que yo quiero que tú hagas. Y no solamente ahora, sino, pues, o sea, tengo un trabajo para ti en este día futuro cuando yo vuelva de nuevo. Pero Ageo termina con esta encomendación personal a Zorobabel, que él cumpla las instrucciones de Dios porque son específicamente diseñadas para él. Porque Dios tiene un plan directamente para esta persona. ¿Bien? Ahora, evidentemente, Zorobabel era una persona, nosotros somos otros. Ageo estaba dirigiéndose a esta persona y lo estaba personalizando a él. Pero cuando llegamos a lo que sería el plan de Dios para ti y para mí, Dios no tiene un plan general que quiere que todos hagan. Y a ver, todos vosotros los de Rentería, yo quiero que más o menos hagáis tal, esto es un poco de modo general lo que deberíais estar haciendo, esforzándoos en tal cosa, y bueno, yo no tengo tiempo para cada individuo aquí. No, la idea es exactamente como con Zorobabel, que Dios le escogió específicamente a él, como uno que escoge un anillo de sellar. Igual de personalmente, o sea, el llamado a Zorobabel fue tan personal como el llamado para ti y para mí, ¿no? Tu propio nombre, tu propia persona, Dios te ha llamado a cumplir su tarea en el año 2022. En este momento, Dios tiene un plan específico, personalizado a ti, exactamente como con Zorobabel. ¿Por qué? Dice, porque yo te escogí. Porque Dios es soberano. Dios está sobre todo y Dios te ve a ti personalmente y Dios ha dicho, pues, tú, David, yo quiero que tú hagas esto. Yo quiero que estés aquí en este lugar, en este momento en el tiempo y hagas esto. Eso debería ser de tremendo consuelo, de tremendo ánimo a todos. Porque no estamos, gracias a Dios, no estamos nosotros a cargo de buscarnos el camino, buscarnos cómo hacer lo que Dios ha dicho de una forma, pues a ver cómo me apaño yo a hacerlo. Nosotros tenemos la promesa de que Dios no solo te creó individualmente, específicamente dándote los dones que tú tienes, ¿no? Pero Dios te dio un trabajo individual a ti. Dios tiene un plan individual a ti, que es único. No lo puede hacer ninguna otra persona. Por lo menos Dios no quiere que ninguna otra persona lo haga, ¿no? Dios quiere que lo hagas tú. Y te ha dado a ti ese trabajo. Y Dios espera que lo hagas tú y que lo haga yo. Esto al final es una conclusión personal a un mandamiento que es bastante general. Esta idea de medita sobre tus caminos, a ver si revaloriza, suena muy general y no es súper práctico. Pero deberíamos entender que lo podemos, o sea, para Dios es algo personal a ti. Dios está pensando en ti, en tu nombre y en su plan específico para ti. Y si tú le pides
su ayuda, te enfocas en su plan y en buscar lo que Él quiere para tu vida, Él te va a dirigir a hacer lo que específicamente es tu rol y tu función. ¿Bien? Igual que hizo con Zorobabel, igual que hizo con todas las personas que ayudaron en reconstruir el templo. Dios tiene un plan elegido para ti. Y bueno, así dice, ¿no? Porque yo te escogí, dice Dios, dice Jehová de los ejércitos, yo te escogí para esta tarea. Entonces, para todos nosotros, vamos a meditar, medita sobre tus caminos, échate un paso para atrás. En los salmos tenemos esta idea del Selah, que es pausa, es como un tiempo de silencio para meditar. Échate para atrás, piensa, evalúa, a ver cómo va tu vida, a ver si están bien tus prioridades, a ver si estás esforzándote mucho en algo que no da rendimiento y Dios te está diciendo es que deberías estar haciendo otra cosa. Vamos a hacer eso y bueno, yo os animo a hacer eso y Dios os dirigirá. ¿Por qué? Porque el plan es específico a cada uno. Bien, ahí vamos a terminar. Y bueno, que Dios nos ayude a encontrar su camino. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por el tiempo aquí en Ageo. Pido que nos guíes a cada uno, pido que nos ayudes como Zorobabel a encontrar tu plan para nosotros. Gracias por este ejemplo y pido que nos ayudes a glorificarte en todo. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén.